Bien, estimados estudios, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2 del aula estructura organizacional. Buenos días en este momento para Wilmar, que lo veo conectado a la sesión sincrónica. El día de hoy, como lo teníamos presupuestado en el plan de formación y cronograma de actividades del curso, pues estaríamos desarrollando las actividades correspondientes o la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2 del aula. Recordemos que para este módulo 2 del curso están planeadas el desarrollo de dos actividades, de las cuales pues ustedes ya desarrollaron la entrega correspondiente al día de ayer 3 de agosto, es decir, la actividad diseño organizacional. Ya está habilitada la actividad número 4, que estará habilitada hasta las 8 de la mañana del día 10 de agosto, ¿no? Tengamos muy en cuenta las fechas de presentación de todas las actividades. Recuerden que esta última actividad, esta última evaluación acumulativa, tiene fecha de cierre el mismo día que tiene la fecha de cierre el curso. Esto porque se lo recuerdo y porque me parece importante realizar esta aclaración. Durante el desarrollo de el curso he visto algunas dificultades que han tenido varios estudiosos respecto a la presentación de las actividades en los tiempos que están establecidos. Yo lo entiendo. Sé que existen diferentes compromisos, como compromisos laborales, en ocasiones otros estudios adicionales, que pues dificulta el ejercicio de cumplir con estos tiempos que están establecidos. Pero al igual que ustedes, yo tengo que dar cumplimiento a unas reglas que establece la dirección del programa, en este caso las reglas de desarrollo del aula. Estas reglas no son establecidas por mí, son establecidas desde la Facultad de Administración y Economía. Son reglas que pues obviamente se establecen con la intención de que sean implementadas y cumplidas en todas las asignaturas que hacen parte de los programas de esa facultad. En ese sentido, cuando existe algún incumplimiento en la entrega de las actividades que se han desarrollado en el curso, pues yo tengo la obligación de dar cumplimiento a esas reglas que también no se establecen únicamente para ustedes, sino también para mí, ¿no? Que dice particularmente que yo como docente únicamente puedo habilitar entregas posteriores o extemporáneas con la habilitación o con el visto bueno de la dirección del programa, ya sea por un ingreso tardío al aula en una actividad en particular, o ya sea por las justificaciones médicas que ustedes envían, ¿sí? Excusas médicas, incapacidades médicas, que el proceso me establece que yo ahí debo o ahí sí tengo la posibilidad de habilitar presentaciones posteriores a las fechas establecidas y realizar el respectivo proceso, que en mi caso es entregar esa excusa que ustedes presentan al área de bienestar, que ya pues realiza un proceso totalmente ajeno a mis actividades académicas. ¿Eso por qué se los menciono? Porque en muchos casos he visto que me dicen, profesor, ayúdeme, esto no es intención que yo quiera ayudarlos o no, son simplemente reglas que al igual como se les menciono ustedes, yo también debo cumplir. Y yo siempre he sido una persona que trato de ceñirme y trato de cumplir las reglas que me establecen para el desarrollo de mis actividades. Por eso les hago muy particularmente la mención de la última actividad. Ustedes deben tener que en cuenta que esa última actividad tiene fecha de cierre, como se los dije, el mismo día que cierra el curso. ¿Esto qué implicación tiene? Si ustedes por algún tipo de motivo, por cualquier tipo de circunstancia, no pueden presentar esa actividad, yo desde ya les dejo claro que yo no puedo realizar ningún tipo de habilitación en tiempo posterior a esa actividad, ¿sí? Porque ya es un tema de auditoría de las asignaturas que nosotros tenemos. Yo tengo gerencia o puedo realizar modificaciones, calificaciones, habilitaciones, cumpliendo, como les digo, las reglas hasta el día 31. Luego del día 31 yo ya no tengo la posibilidad de hacer modificaciones en el aula. Al igual eso no quiere decir que ustedes, si se les presenta algún inconveniente, no puedan realizar la gestión correspondiente de solicitar presentar la actividad. En ese caso,
El proceso que se debe seguir es que ustedes presenten el debido soporte, porque en ese caso, pues yo lo recibiré, yo tengo que entregárselo al director del programa y el director del programa tendrá que convocar a algo que se denomina comité académico, eh, el cual pues se encargará de validar cada uno de estos escenarios que se salgan de la cotidianidad, ¿sí? Que se presenten en las diferentes problemáticas que ustedes tengan y ya será otra área distinta o ajena a mi gestión que se encargará en ese caso entonces de darles a ustedes el tiempo adicional porque como se les menciono desde mi posibilidad, desde mi gestión, no está, ¿sí? Si yo quisiera darles tiempo adicional o agregarles algunos minutos, algunas horas para que ustedes presenten la actividad, simplemente la plataforma me va a decir no es posible porque ya el curso cerró. Bien, esto es una aclaración importante, se las quería mencionar porque he visto reiteradamente que se han presentado inconvenientes en la presentación de actividades en los tiempos. Yo, digamos que desde mi gestión, como se les digo, en el cumplimiento de las reglas que trato de hacer, lo que yo he tratado es de constantemente recordarles a ustedes el cierre de las actividades. Por eso, generalmente por ahí los días jueves o los días viernes, cuando nosotros tenemos vencimiento de alguna actividad, yo les envío por ahí un anuncio y un correo electrónico en el cual les recuerdo la fecha y la hora en la cual va a cerrar la actividad para que ustedes lo tengan muy presente y puedan así cumplir de igual manera con los tiempos que tenemos estipulados para el desarrollo del curso. Bien, también de acuerdo a ese cronograma que nosotros tenemos en nuestra aula, teníamos presupuestado que el día de hoy, a partir de las 3 de la tarde, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2. Ese módulo número 2 se denomina Diseño organizacional y modelos estructurales. Nuevamente, pues quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez. Se me olvidó mencionarlo al inicio de la sesión sincrónica. Esta sesión sincrónica tiene una duración aproximada a los 35-40 minutos. Trataremos de terminar a las 3:40 minutos aproximadamente para que se dé o se pueda dar el espacio a presentar inquietudes o preguntas por parte de ustedes. Entonces, esta sesión sincrónica nos introduce a los conceptos de diseño organizacional y a los diferentes modelos estructurales. Para poder identificar esto, tenemos la siguiente agenda. En primer lugar, vamos a hablar de diseño organizacional, de las diferentes dimensiones, como dimensiones primarias y dimensiones organizativas. Vamos a hablar de los principios del diseño organizacional y luego vamos a hablar de los diferentes modelos estructurales, dentro de los cuales vamos a poder encontrar el autocrático, el de custodia, el de apoyo y el colegial. Y por último vamos a hablar ahí algo del ciclo de vida en las organizaciones, elemento que hace parte de las entregas que ustedes realizan en este curso, pero que pues es muy importante que ustedes tengan en cuenta que no solamente se hace parte o se busca relacionar ese ciclo de vida únicamente con los 4 criterios básicos del ciclo de vida de los productos que nosotros conocemos tradicionalmente, como nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte, sino que desde ese ejercicio previo que se realiza en las organizaciones, las empresas pueden transitar por diferentes etapas, por diferentes fases, que en el ejemplo que yo les traigo acá, en esta sesión sincrónica, podemos hablar de 10 o perfectamente hablar de 10 o más fases por las cuales pasa una organización dentro de su ciclo de vida. Bien, este módulo de diseño organizacional busca que ustedes puedan aplicar los criterios pertinentes para la definición de los sistemas organizacionales más efectivos de acuerdo a los requerimientos y a las políticas organizacionales y busca también que ustedes puedan identificar los elementos que conforman el concepto de cultura organizacional y comprender su relación con la estructura organizacional para desarrollar, análisis y gestión de acuerdo a las características de cada una de las organizaciones. Bien, como ya se los mencioné, en este módulo tenemos 2 actividades. La primera de esas actividades ustedes ya la presentaron, que fue el foro participativo de diseño organizacional. Y el próximo día lunes tendrá cierre la siguiente actividad que corresponde a la actividad 4, que es tarea cultura organizacional. Bien, hablemos entonces de lo que es el concepto de diseño organizacional. Diseño organizacional nosotros lo podemos concebir como un proceso donde los gerentes toman decisiones y donde los miembros
de una organización donde el ejecutivo de una organización y toda la estructura ponen en práctica esas estrategias que son diseñadas por parte de la alta dirección de la compañía. ¿Sí? ¿Esto cómo lo vamos a traducir nosotros? Pues que precisamente ese equipo estratégico de la organización se encarga de validar diferentes elementos asociados al entorno interno de la empresa y al entorno externo de la organización para definir algunas directrices por las cuales se planea el rumbo o el camino que va a seguir la organización. Y el equipo de trabajo de cada una de esas empresas, es decir, todos los colaboradores de la empresa, pues básicamente identifican cuáles son esas estrategias que han sido diseñadas y ponen en práctica esas diferentes actividades, esas diferentes tareas, esos diferentes procedimientos en pro de poder alcanzar esos objetivos que han sido definidos precisamente en ese plan estratégico. El diseño organizacional hace que los gerentes dirijan la vista en dos sentidos, hacia el interior de la organización y hacia el exterior. Como se los acabo de mencionar, pues la idea de realizar estos ejercicios de evaluación estratégica de las empresas es verificar los entornos de la empresa, el verificar el entorno interno de la organización y el entorno externo. ¿Por qué se trata de esto? Cuando nosotros verificamos el entorno interno de la compañía, básicamente estamos conociendo el estado real actual de la organización. Vamos a hacer un diagnóstico real de las competencias con las que cuenta la empresa, de qué conocimientos tenemos, de cuáles son nuestras fortalezas. Vamos a poder identificar con qué recursos contamos, ¿sí? Vamos a poder identificar realmente qué somos capaces de realizar y hasta cuánto podemos realizar de eso en lo que nosotros nos destacamos. Pero a partir de identificar también elementos externos, nosotros nos podemos posicionar de mejor forma dentro del mercado, ¿sí? Es decir, a partir de que yo identifico que yo tengo un gran potencial en algo, puedo desarrollar estrategias y puedo ubicarme en ese sector del mercado donde mejor voy a desarrollar mis funciones y donde voy a poder competir, ¿no? Por ejemplo, si yo identifico que mi organización es fuerte realizando productos a un bajo costo, pues podré ubicarme precisamente en ese sector del mercado donde están las organizaciones que compiten o que buscan competir a partir de producir productos a un bajo costo, ¿sí? Porque en eso es donde lo que yo me resalto. Tal vez si el producto que yo realizo no tiene grandes funcionalidades, pero es un bajo costo, pues sería muy difícil que yo me ubicara dentro del mercado donde se encuentran competidores que tienen un alto costo de sus productos, pero sus productos tienen funcionalidades mucho más llamativas y mucho más eh, productivas o significativas que lo que tiene el producto que yo estoy ofreciendo. En ese sentido, pues obviamente los consumidores de este tipo de empresas tendrán otro tipo de requerimientos, otro tipo de necesidades a las cuales mi producto no va a apuntar y por lo tanto, pues será muy difícil que yo pueda competir en ese apartado del mercado, ¿no? Es como cuando un futbolista se ubica en un terreno de juego. Si el futbolista conoce cuáles son sus habilidades, cuáles son sus características, qué competencias tiene, pues podrá ubicarse de mejor manera en la posición del campo en el cual él se desarrolla mejor o en la cual sus competencias pueden ser utilizadas de mejor forma. Esto es lo mismo que sucede con una organización y con este diseño estratégico y diseño organizacional de la empresa. A partir de identificar cuáles son las características que tiene mi organización, las competencias con las cuales ella cuenta y identifico ese campo de juego o ese mercado en el cual se va a desarrollar la empresa, pues yo trato de identificar en qué posición de ese terreno de juego mi empresa se va a desarrollar de mejor manera. Al principio, los procesos de diseño organizacional giraban en torno al funcionamiento interno de la organización, es decir, únicamente se preocupaban por verificar cuáles eran las competencias que tenía la empresa y esto obedece claramente a la diferente evolución que ha tenido la administración de empresa a través de los años, ¿no? Nosotros debemos concebir que inicialmente la empresa únicamente se preocupaba por realizar una producción eficiente, ¿sí? Inicialmente quienes tenían el poder dentro del mercado mundial, ¿sí? Dentro de todos los tipos de mercado, pues eran las industrias, porque simplemente no había tanta producción, ¿sí? Había sí una necesidad, había una demanda, pero no había gran oferta. Entonces las empresas únicamente se concentraban en producir sus productos y antes de que esos productos llegaran a los stands, llegaran a las tiendas, pues los consumidores ya estaban ansiosos de poder adquirir esos productos.
¿sí? Por lo tanto, quien tenía el poder en ese momento del mercado eran las industrias, y a partir de ese poder que tenían las industrias, pues únicamente nosotros nos preocupábamos, o las empresas se preocupaban únicamente por verificar internamente las condiciones de la organización, ¿sí? En ese caso, por diseñar adecuadamente mis procesos de gestión, diseñar mis áreas de trabajo, diseñar adecuadamente la articulación de mis procesos y de mi cadena de valor en pro de simplemente cada vez producir más y más y más y más y más, ¿sí? Porque entre mayor cantidad de productos yo alcanzara a producir, pues mayor podría vender. Pero ese mercado fue evolucionando, cada vez existió un mercado cada vez con más organizaciones, cada vez más competitivo, un mercado en el cual creció la oferta y posiblemente la demanda se estabilizó. Por lo tanto, ya ese poder no era parte de la industria, sino que el poder pasó a manos de los comercializadores, ¿sí? De las tiendas, de las grandes superficies que no producen los productos, sino que se los compran a la industria y los ponen en tiendas, en stand, para que los consumidores finales compren. Ese producto pasó por parte ahora de los comercializadores, porque simplemente ellos tenían algo en particular, conocían a los clientes, ¿sí? Lograban identificar. eh, Antes, por ejemplo, solamente había una empresa que producía medias, ¿sí? Pero ahora, como se los digo, creció la oferta y ahora hay 5 empresas que producen medias. Entonces ese comercializador, ese señor de tienda identifica que la mayoría de sus consumidores compran las medias que vienen hasta las rodillas, si por digámoslo así como ejemplo. Entonces, ese conocimiento de los clientes llevó a esos comercializadores a tener mejores relaciones, a tener mejores capacidades de negociación con las industrias, ¿sí? Al establecer mejores contratos para poder comercializar sus productos. Es decir, las empresas que producían estas medias hasta la altura de la rodilla, pues entonces el comercializador trataba de alcanzar mejores contratos y así darles el mejor espacio en sus tiendas o en sus stands para que precisamente sus productos se vendieran mucho más. A medida que pasó el tiempo, de igual manera ese poder se transformó. De igual forma, cada vez la demanda fue mucho más selectiva, cada vez los consumidores tenían ciertos gustos o características particulares de sus productos, ¿sí? Empezó a identificarse que el consumidor final es quien tenía el poder dentro del mercado y a partir de eso surgió la necesidad entonces de establecer una línea directa entre la industria también y el consumidor o cliente final que tienen los productos. En este sentido, ya con una apropiación de poder por parte del consumidor, este consumidor le establece unos requerimientos, unas necesidades puntuales a la organización, ¿sí? Ya no la empresa debe diseñar sus medias como quiere y dedicarse a producir en masa, sino que se debe preocupar ahora por tratar de identificar qué necesidades o qué gustos tienen esos clientes, ¿sí? Porque como ya se los digo, si la organización se dedica únicamente a producir y a generar en masa grandes productos, pues posiblemente no encuentre compradores que gusten o que quieran esos productos con esas características, sino que ahora existirá un número de clientes que buscan, que demandan productos con características particulares. A partir entonces de esa necesidad de identificar esos requerimientos, de identificar esas necesidades, surge la necesidad de que las empresas y los diseños organizacionales y estratégicos se centren también en validar el entorno organizacional en el cual se desarrolla la empresa. Se dediquen a identificar la competencia, se dediquen a identificar los gustos de los consumidores, las necesidades, la interacción que está en esa balanza de oferta y de demanda dentro del mercado. Las 4 piedras angulares del diseño organizacional son aspectos netamente clásicos de la administración: la división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía y la coordinación, ¿no? Recordemos que estos son elementos realmente clásicos de los por allá clásicos científicos de la administración, como Taylor, como Fayol, como Weber, que establecieron dentro de sus principios elementos que están asociados a estos 4 puntos angulares del diseño organizacional.
Dentro del diseño organizativo, nosotros vamos a encontrar algunos conceptos como lo son las dimensiones primarias de la estructura organizativa, las dimensiones organizativas o también conocidas como variables de diseño básico, o también los principios del diseño de la organización. Estos elementos los vamos a ir identificando y desarrollando a medida que evolucionemos en la sesión sincrónica. En primer lugar, entonces, encontramos las dimensiones primarias. Estas dimensiones primarias, en primer lugar, es la especialización. Nuevamente, un elemento que nosotros lo tenemos claro con esas teorías clásicas de la administración, ¿no? Que son elementos que yo asumo varios de ustedes pudieran observar en alguna asignatura que estuviese relacionada con la administración básica, donde por allá, después de la revolución industrial, científicos establecieron que la mejor forma de una empresa aumentar su eficiencia y su productividad estaba dado de especificar las actividades que debía realizar un colaborador, ¿no? Desde el punto de vista científico, determinar cuál es la mejor forma de realizar una tarea, una actividad y mencionarle a ese colaborador cómo debería realizarla para que esto se convirtiera en un ejercicio especializado, básico, el cual podría ir aumentando la productividad del colaborador. En segundo lugar, encontramos la estandarización. Nuevamente, esto está asociado a esas teorías clásicas, el establecer cuál es el conjunto de actividades adecuadas que se deben realizar dentro de un procedimiento. La normalización de los procedimientos está dado a definir o está dado a partir de definir cuáles son las actividades puntuales que se deben ejecutar dentro de un proceso. Está dado también a partir de identificar cuáles son los recursos necesarios que se deben dar a ese proceso y luego está dado también a partir de mencionar cuáles son los resultados esperados con la ejecución de esas actividades. Después de esto encontramos la formalización. La formalización es básicamente establecer a partir de reglas, normas, instrucciones que ese proceso se debe establecer o se debe de ejecutar de acuerdo a lo que se ha estandarizado. Digamos que esto es lo clásico que mencionaba Taylor, ¿no? Nosotros o los científicos realizaban una evaluación del procedimiento, identificaban cuál era la mejor forma de realizar ese procedimiento, luego realizaban la implementación de cerca con el colaborador para que el mismo lograra identificar cómo debe ejecutar las actividades y por último lo establecían como norma, ¿no? Para lograr que ese colaborador no se saliera, digamos, de ese flujo adecuado de actividades, ¿no? Porque una cosa es que yo establezca un procedimiento o cómo es la forma adecuada de desarrollar un procedimiento y otra cosa distinta es que los colaboradores lo ejecuten de esa forma. Muchos reprocesos que se presentan dentro de las empresas, muchos errores, muchos accidentes laborales se deben a causa de que el colaborador no ejecuta el procedimiento tal cual como está establecido o en muchos casos como está documentado, ¿no? Con la documentación, con la reglamentación, nosotros lo que tratamos es de establecer un límite o tratar de buscar que el colaborador ejecute el procedimiento como nosotros hemos identificado que es la mejor forma de hacerlo. Si bien puede que exista una mejor forma o que el colaborador haya identificado una manera mucho más óptima de realizar ese trabajo, pues el conducto regular que debería realizarse es solicitar una actualización de cómo se está ejecutando ese procedimiento, pero no va a que el colaborador ejecute un proceso fuera de lo que está normalmente establecido. Otra de esas dimensiones primarias de la estructura organizativa es la centralización, que consiste en localizar la autoridad en cuanto a la toma de decisiones dentro de la empresa. En este caso lo que se busca es centralizar la toma de decisiones en el personal que se encuentra mayormente capacitado para realizar ese ejercicio, ¿no? Y esto también obedece a organizaciones muy clásicas. En organizaciones tal vez más modernas se busca el empoderamiento por parte de los colaboradores, que ellos tengan cierta libertad en la toma de decisiones que es significativa e importante para la empresa. Pero en este caso, y en las organizaciones clásicas, lo que se buscaba o que se busca también actualmente es que las empresas puedan tomar decisiones o que los colaboradores tomen decisiones, pero que sean aquellos que están mayormente capacitados o que cuentan con el conocimiento suficiente para tomar decisiones que obviamente no van a tener un efecto negativo en la organización. Luego de esto, configuración, que es la forma de la estructura organizativa que se alcanza con las líneas jerárquicas de diferente longitud. Por otro lado, encontramos el tradicionalismo, que engloba el conjunto de valores que, al ser asumidos por los miembros de la organización, normalizan el comportamiento
a la hora de desempeñar las tareas. Ojo que esto está muy relacionado con lo que es el concepto de cultura organizacional, que por ahí también lo vamos a mencionar en el desarrollo del curso. La cultura organizacional, si bien no es un elemento que esté escrito, que esté determinado como una política de la organización o que haga parte de los documentos legales de la organización, sí es un elemento inherente a todo tipo de empresa. Toda organización tiene una cultura organizacional que básicamente define cuál es el normal comportamiento, el comportamiento normalmente aceptado de un colaborador dentro del desarrollo de sus funciones en la empresa. Ahora hablaremos de las dimensiones organizativas. Encontraremos, como también cuando nosotros hablamos de los principios que fueron establecidos por esos científicos clásicos de la administración, encontraremos aquí cierta relación con las dimensiones que hablamos anteriormente. Es el mismo caso de los principios que tenían esos autores. Nosotros identificábamos que eh, unos autores clásicos tenían unos principios, luego cuando veíamos otro autor veíamos que muchos de esos principios que planteaba ese nuevo autor estaban relacionados con los que había mencionado el autor anterior. Lo mismo pasa acá con las dimensiones. Precisamente ha sido un ejercicio de construcción progresivo que precisamente tiene en cuenta diferentes dimensiones, diferentes principios, diferentes aspectos que han sido desarrollados con anterioridad, pero que se busca con un nuevo aporte generar una evolución y recalcar su importancia dentro de ese ejercicio de desarrollo de fenómenos como en este caso es el diseño organizacional. En primer lugar, asignación de tareas individuales. Esto es claramente especialización del trabajo, que consiste en identificar las competencias de los miembros de la organización y en relacionarlas con las responsabilidades que les son asignadas. En segundo lugar, la formalización, muy similar a lo que veíamos anteriormente en las anteriores dimensiones, donde básicamente a partir de establecer cuáles son los actividades que se deben ejecutar dentro de una labor, poder formalizar a partir del establecimiento de normas que el mismo se debe ejecutar dentro de ese proceso en particular. Agrupación de tareas, departamentalización. Ya esto va asociado también a uno de los principios clásicos de la administración que establecía que si debíamos establecer un conjunto de actores que realizaran una actividad en particular, un conjunto de actividades en particular, pues deberíamos agrupar ese conjunto de individuos que estaban desarrollando sus actividades en pro de conseguir un objetivo en común. Y ahora hablamos de los principios del diseño organizacional. Nuevamente evolucionando a medida que fueron evolucionando los mercados, que fue evolucionando ese entorno organizacional que les traté de mencionar al principio de la sesión sobre la evolución que tuvo el mercado, pues también fue evolucionando la necesidad de cómo establecer el diseño de las organizaciones. Un primero de esos principios es la unidad de mando, que responde a la necesidad de que cada subordinado esté supervisado únicamente por un superior. Al ángulo de control y de autoridad, que equivale al número de subordinados que puede supervisar eficientemente un supervisor. Entre mayor cantidad de subordinados tenga que evaluar, tenga que orientar un supervisor, pues menor será la cantidad de tiempo que el supervisor le pueda dedicar a cada uno de ellos, ¿no? En tercer lugar, división del trabajo. Nuevamente, la división del trabajo y la departamentalización son aspectos que pues no voy a repetir nuevamente su significado porque ya lo hemos visto tanto el día de hoy como en la sesión sincrónica de la videoclase anterior, que pues básicamente responden a esos principios básicos de la administración, donde básicamente buscamos es especificar el trabajo y agruparlo en equipos de trabajo que tienen el mismo objetivo en particular. Hablemos ahora precisamente, perdón, es que me estoy quedando un poco sin voz. Hablemos de los diferentes modelos que puede desarrollar una organización, de los diferentes modelos estructurales. Dentro de ese ámbito, dentro de ese gran paradigma de la estructura organizacional, podemos identificar cuatro tipos de modelos: el modelo autocrático, el modelo de custodia, el modelo de apoyo y el modelo colegial. Estos definen ciertas características y establecen ciertos elementos que permiten a las organizaciones desarrollar sus actividades de manera particular y distinta.
El primero de ellos lo conocemos como modelo autocrático. Constituye un medio muy útil para el efectivo cumplimiento del trabajo, del método aceptable para la determinación del comportamiento de los administradores. La fuerza combinada de los conocimientos sobre la necesidad de los empleados y de los cambios que ocurren, los valores sociales, dio al reconocimiento de que existen mejores maneras de administrar los sistemas organizacionales. El modelo autocrático básicamente se centra en identificar cuáles son las necesidades de los empleados y cuáles son también esos valores sociales que los empleados aportan a la organización. Uno de los elementos que nosotros debemos entender y partir acá de este modelo autocrático es que las organizaciones funcionan como subsistemas dentro de un gran sistema social. Una organización son un conjunto de individuos que hacen como parte suya los objetivos organizacionales para poder alcanzar y para poder desarrollar también objetivos personales, ¿no? Recordemos que siempre en este entorno organizacional existe una relación recíproca entre lo que es la empresa y el empleado. Cada uno de estos dos actores tiene unas necesidades, cada uno de estos dos actores busca en el otro la satisfacción de unos requerimientos, ¿sí? Pero por su parte también cada uno le ofrece al otro un tipo de retribución por las actividades que desarrolla. La organización tiene unas necesidades, que es puntualmente desarrollar unas actividades, ejecutar unas tareas para poder tener unos resultados que se ha planteado, y por su parte el individuo tiene unas necesidades que es una remuneración, un trato justo, busca también un crecimiento profesional o tal vez personal. A partir de identificar estas necesidades, cada uno de los actores da su aporte en pro de que el otro pueda conseguir ese resultado final que consigue. Es decir, el colaborador le entrega su trabajo, su compromiso, su esfuerzo en el desarrollo de actividades para que la empresa pueda alcanzar los objetivos que se ha planteado. Y por su parte, la empresa le ofrece al colaborador ese trato respetuoso y la remuneración establecida para que por su parte el colaborador pueda desarrollar esos objetivos que previamente ha establecido. En este caso entonces maximiza esa relación en cuanto a identificar las necesidades que tienen los clientes y en cuanto a los valores que ese trabajador le puede aportar también a la organización y a partir del cual va a mutar o va a cambiar precisamente un elemento que yo anteriormente se lo mencionaba, que es la cultura organizacional. El modelo custodia depende de los recursos económicos con los cuales cuente la organización. Es importante tener en cuenta que si una organización carece de recursos suficientes para el ofrecimiento, por ejemplo, de pensiones y el pago de otro tipo de prestaciones, es muy difícil implementar o muy difícil llegar a adoptar este tipo de modelo. El enfoque de custodia da como resultado la dependencia de los empleados respecto de la organización en lugar de depender de su jefe directo. En este caso, más allá del conjunto de actividades que se desarrollan, más allá del conjunto de actividades que se ejecutan dentro de las empresas, que están directamente obedecidas o que obedecen directamente a lo que es la estructura funcional de la empresa, es decir, que dependen del departamento, de la función que cada colaborador tenga en el desarrollo de sus actividades que previamente han sido definidas y establecidas científicamente, pues existirá una dependencia hacia la organización, ¿sí? Porque el colaborador ya ha identificado que la organización desarrolla un conjunto de actividades que le permite alcanzar, que le permite desarrollar cierto tipo de objetivos personales que él mismo tiene, ¿no? Recordemos que, ya lo mencioné, cada uno de los dos actores tiene unos objetivos particulares, unas necesidades particulares, pero a partir de el aporte que le da el otro, se podrá optimizar los resultados que cada uno o dentro de sí cada uno de ellos consiga. En este caso, entonces, el colaborador identificará en la organización como ese valor significativo e importante de su trabajo, de cómo su trabajo no depende directamente de un jefe, de alguien que orienta sus actividades, sino que depende directamente de una organización que se preocupa por identificar sus necesidades y que por lo tanto el colaborador también está preocupado en buscar que la organización alcance los objetivos que se ha presupuestado. En tercer lugar, nosotros vamos a encontrar el modelo de apoyo.
El modelo de apoyo depende del liderazgo en lugar del poder y del dinero. O que comúnmente este es un aspecto que buscan identificar y buscan mutar muchas de las empresas. El lograr identificar el liderazgo que pueden establecer no solamente la organización, sino que puede llegar a establecer muchos de los miembros de la empresa, ¿sí? Porque muchos de los miembros de la empresa simplemente pueden determinar el comportamiento regular y el compromiso que tengan los empleados con el desarrollo de sus actividades. Es aquello a lo que nosotros denominamos comúnmente como los líderes naturales. A través del liderazgo, la empresa ofrece un ambiente de ayuda para los empleados para poder crecer y cumplir a favor de la organización aquello de lo que son capaces. En este caso, como se los he mencionado, la organización busca identificar esos líderes que tiene la empresa y a partir de dominar y de mutar ese liderazgo que tienen esos líderes, poder impactar significativamente en el compromiso que tienen cada uno de los colaboradores con la empresa. Cuando un colaborador aumenta su compromiso con la organización, pues simplemente hará como parte suya los objetivos o las necesidades que tiene la empresa y de cierta manera dará un plus adicional o su trabajo estará mucho más enfocado en hacer todo lo posible para que la organización alcance sus metas y sus objetivos. Por lo tanto, este modelo está orientado principalmente en tratar no solo de identificar, sino también de dominar el liderazgo que se puede desarrollar dentro de la empresa. Y por último encontramos el modelo colegial. El modelo colegial depende de la generación por parte de la dirección de la compañía, la dirección de generar una sensación de compañerismo con los empleados, es decir, que de cierta manera no busca establecer jerarquías dentro de la empresa, sino que busca a que el trabajador se vea como un elemento significativo dentro de la empresa. Como ustedes lo pueden ver, yo siempre trato de mencionar la palabra no empleado, sino colaborador. Esto es muy asociado a lo que es el modelo colegial, ¿no? El modelo colegial hace ver que el empleado no es simplemente una ficha más de la empresa, sino que es un elemento que genera un valor agregado o alguien que colabora en el desarrollo de funciones dentro de la empresa y por eso se denomina como colaborador. En este caso, al resaltar la importancia que tiene ese colaborador con la empresa, pues simplemente lo que va a hacer es potenciar esa relación que tiene la persona con la organización y así también potenciar el compromiso que la misma puede llegar a tener con el desarrollo de sus actividades tradicionales. Bien, lo último que quería mencionarles es elementos asociados al ciclo de vida de las organizaciones. Como se los mencioné por ahí al principio de la sesión sincrónica, nosotros comúnmente llegamos o tendemos a entender que existen cuatro aspectos, cuatro elementos asociados al ciclo de vida, que es la introducción, el crecimiento, madurez y muerte. Esos son los ciclos básicos de los productos, pero nosotros debemos entender que estos son los ciclos que hacen parte de una organización o de un producto, perdón, cuando ingresa al mercado, es decir, cuando se introduce al mercado, ¿sí? Cuando el mismo empieza a ser conocido, cuando llega un momento de plena conocimiento dentro del mercado y simplemente cuando el mismo deja de ser adquirido por parte de los consumidores. Esto suena como algo normal o lo que nosotros podemos llegar a concebir dentro del desarrollo de funciones o desarrollo de etapas de un producto. Pero nosotros debemos tener en cuenta que, por ejemplo, en el aspecto de una organización, la misma responde a diferentes etapas. La organización no nace o no inicia sus actividades cuando ingresa al mercado, ¿no? Sino que previamente hay una etapa en la cual se realiza una investigación, se realiza una identificación de una idea de negocio, se validan los diferentes aspectos asociados a la factibilidad de poder emprender con esa empresa, se validan las diferentes oportunidades a partir de las características que va a tener el producto que yo voy a ofrecer dentro del mercado, ¿sí? Es decir, antes de la introducción ya hay una serie de actividades que se han venido ejecutando y que se desarrollan. Y además de eso, la organización, a diferencia de los productos, tienen una serie de actividades que permiten desarrollar nuevamente actividades. Es decir, si mi empresa se encarga de hacer zapatos
y pues ya la gente no está produciendo zapatos, pues posiblemente podría realizar yo jeans, ¿no? Con la misma organización. A pesar de que el producto murió, la organización no, ¿no? Entonces es un ejercicio de reinvención que tienen muchas organizaciones, es un ejercicio que nosotros podemos o ya pudimos haber visto en ese entorno actual de pandemia en el cual nosotros nos encontramos, porque muchas organizaciones tuvieron la necesidad de tener que reinventarse para poder permanecer competitivas y poder permanecer ejecutando sus actividades en el sector, ¿no? Entonces nosotros podemos definir 10 etapas en ese ciclo de vida de las organizaciones: una concepción, nacimiento, una fase de infancia, una fase de adolescencia, de organización plena, estable, una fase de organización de la vejez, una fase de retiro, organización burocrática y simplemente la desaparición o muerte. Cada una de estas pues dependerá precisamente de las actividades que se ejecuten por parte de la empresa. Y este tipo de etapas han sido desarrolladas por diversas empresas a nivel mundial. Nosotros podemos encontrar empresas eh, hasta las más grandes que han tenido que reinventarse, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola. ¿Quién creería que, por ejemplo, Coca-Cola ha tenido la necesidad de reinventarse? Y esto es claramente llamativo. Coca-Cola inicialmente únicamente se dedicaba a sus productos de bebida gaseosa. Luego tuvo que sacar diferentes marcas porque las personas empezaron a preocuparse por su salud, por los niveles de azúcar y de calorías que estaban consumiendo. Y luego Coca-Cola tuvo que centrarse en productos tal vez un poco más saludables como los jugos, ¿sí? Jugos naturales. Y más recientemente, cuando esto fue una noticia ya muy vieja, ¿no? Cuando fue el boom de los té helado, en donde por todo lado nosotros veíamos las propagandas que se comparaban al té helado con la Coca-Cola, pues con la Coca-Cola no, sino con las bebidas gaseosas. Entonces en ese momento Coca-Cola tuvo que invertir en leche, ¿no? Coca-Cola hizo una gran inversión en empezar a producir leche a nivel mundial. Entonces son ejercicios que cualquier tipo de organización tiene que realizar porque precisamente no sabe en qué momento su producto estrella simplemente entre en una fase de debacle y de muerte. Bien, mis estimados estudiosos, lo último que me queda por verificar es si existe algún tipo de duda e inquietud que ustedes tengan sobre el desarrollo de nuestra sesión sincrónica. Em, vale, perfecto, Wilmar. Muchas gracias por tu participación. Esta sesión sincrónica creo que hubo por ahí un momento en que se cayó la sesión, al parecer. Em, de igual manera va a quedar el video completo de la sesión en el apartado de esta actividad en particular. Sí, Wilmar, de igual manera con lo último que me queda por comentarles es recuerden cualquier tipo de duda o inquietud que ustedes tengan, por favor me la hacen llegar por medio del correo electrónico de la plataforma y yo trataré de responderles en la menor brevedad posible. Durante el desarrollo de esta semana yo no he podido tal vez responder con rapidez la mayoría de sus correos electrónicos y sus inquietudes porque he estado desarrollando precisamente muchas sesiones sincrónicas y el alistamiento de muchas de las aulas que ustedes van a empezar a desarrollar en el mes de a partir del 31 de agosto. Por lo tanto, eh, puede que me tarde unos días más en responder todas las preguntas que ustedes envíen por correo electrónico, pero de igual manera tendrán respuestas a cada una de las inquietudes que ustedes allí mencionen. Muchas gracias por participar a Wilmar y pues a toda la invitación a encontrarnos entonces en la siguiente sesión sincrónica. Muchas gracias y feliz día para todos. Hasta pronto.